Tío Alberto, ¿a poco no le gusta el mes de septiembre? Es un mes que se llama patrio porque hay muchas fiestas septembrinas, los niños héroes, por ejemplo, también la noche del 15, el 16, el 21 y 27, bueno, la consumación de la independencia de este país. En fin, es el mes de las fiestas patrias y por eso la ciudad agarra un tono tricolor, verde, blanco y colorado, o rojo si usted quiere también ser. Y mire, los edificios públicos como el Banco de México, el Palacio de Correos, Bellas Artes, todos comienzan a enarbolar la bandera mexicana, pero no nada más en los edificios públicos, sino la gente en los puestos compra sus banderitas, o la señora se pone su gorrito de ¡Viva México!, o los comercios también sacan sus globitos, sus banderitas, o en los aparadores. Lo invito a recorrer el nuevo estilo en septiembre de la Ciudad de México. Sí, tío Alberto, ¿cómo no caerse así de alegría al ver un sombrero, un rebozo en un aparador de venta de zapatos y luego ver acá los maestros que venden la imagen de los elementos mexicanos o elementos septembrinos que van de una máscara, una peluca, un tamborcito, una guitarra, un sombrero, unos aretes, una blusa, unos bigotes, tío Alberto, una barbita? Esto es el comienzo de lo que es el fervor septembrino aquí en la Ciudad de México. Y tío Alberto, mira, aquí en el edificio, en el número 18 de Avenida Juárez, este edificio fue, aquí estuvo la aduana de pulque, porque este edificio fue construido por el llamado rey del pulque, Ignacio Torres Adalid, que es calle, pero también tenía 600 pulquerías en la época de don Porfirio Díaz. Y bueno, da gusto como el medallón enarbola también las banderas mexicanas, el escudo con el ángel de la independencia en los barandales de las ventanas, y luego el pasillo con papel picado, los colores de septiembre. Adelante, tío Alberto, pase, vaya para allá y grita ¡Viva México! ¿A poco no, tío Alberto? Recorrer las calles de la Ciudad de México también es encontrar estas enormes banderas en esos edificios donde cuelga el orgullo de ser mexicano, como en los balcones de las casas también ponen sus banderas al lado de las macetas, o en los negocios, ¿no?, donde ponen su papel picado tricolor, y luego la comida, en donde está la comida mexicana, hasta el último chile en nogada que quedaba. Vamos a seguirle, tío Alberto. Ya sabe, tío Alberto, esa leyenda que dicen que Agustín Iturbide vio una sandía y entonces dijo, esos son los colores de la bandera. Pero no, la verdad es que su antecedente está en la bandera del ejército trigarante. Y por eso, mire, banderas de tela, pero también de plástico, pero todos son reafirmando su mexicanidad, ser mexicano. Ahora sí, tío Alberto, sígame para que le tenga una sorpresa. ¿Se acuerda de niño cuando lo llevaban al Zócalo? Sígame. Como ve, tío Alberto, y era lo bonito, ¿se acuerda? Cuando usted venía de niño con su papá y lo traían a la iluminación del Zócalo. Y hoy, pues, la ciudad se engalana con los colores verde, blanco y rojo, la bandera, como dicen, de México. Y aquí las familias vemos cómo comienzan a admirar la iluminación que está comenzando a surgir en estos edificios de la Plaza del Zócalo. ¿No que no? No que no iba a llorar, ya está llorando. ¿Y todo por qué? Porque se acuerda cuando era niño y lo traía su mamá a ver la iluminación. ¿A usted no lo trajo su mamá, joven? Sí, me ha traído. ¿Y a usted? También. Qué grato recuerdo ver la iluminación en el Zócalo. Claro que sí. ¿Verdad? Y es bonito, ¿no? Es hermoso. Que se vista la ciudad de los colores verde, blanco y rojo. ¿No? Así es. ¿La bandera de? Blanco, verde y rojo. ¿La bandera de dónde? ¿De México? ¿De dónde? México. Eso, gracias. Vamos a seguir. Mire, acá ya están tomando fotos y todo, porque vienen a ver la decoración, los adornos, la iluminación de la Plaza del Zócalo para el 15 de septiembre. Sí, ya venimos a ver ahora
también porque vamos a venir el 15. Ah, ya, ¿y usted? Así es, se pone muy bonito aquí el grito de la independencia. Bueno, gracias. Le digo, tío Alberto, al ratito vamos a ver cómo todo esto se enciende. ¿Su nombre, maestro? Mi nombre es José Alfredo Lupercio Muñoz, ¿Y de dónde viene? de Nueva York. ¿De qué parte de Nueva York? Vengo de Houston. Ya. Oiga, ¿y qué le parece México? México es muy bonito, muy colorido. La gente es muy bonita, las mujeres son muy guapas. Les gana a los Estados Unidos. Y los quiero invitar a que conozcan México, que se vengan. It's very, very, I like it. It's very, very good in Mexico and very, very nice. Gracias. Thank you so much. Y se hizo la noche, tío Alberto. Mira, ya se encendió la iluminación en el Zócalo, que dice la palabra México con flores y los colores. Por supuesto, la antorcha que domina todo 20 de noviembre con las franjas de los colores de la bandera y luego el otro edificio, Viva México y la antorcha. ¿Cómo ve? ¿Se acuerda de niño? ¡Uy! Qué bonito era que los papás llevaran a los hijos a ver la iluminación y todo lo que es la atmósfera tricolor en la Ciudad de México. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es ver vestida de tricolor a la Ciudad de México. Le digo, traiga a sus hijos, está bien bonito. Experiencias que no se olvidan.